maravillosa, antes de que Juanjo nos entregue las declaraciones de Quintero, la manera como cobra, deja ir la pierna, como cuando uno juega billar, ¿cierto? Que le dicen, no la amarre, dele todo el recorrido al taco, si no hasta que le alcance, ¿cierto? No amarre la pierna. La manera como firme con el empeine, lo aseguró con el empeine. Pero observen cómo deja ir la pierna, soltó toda la pierna, ahí va. Es espectacular la ejecución. Sí, y se ve evidentemente limado, flaquito. Creo que va a llegar ahora con toda, Juanjo, con toda la madurez que uno le pide a un jugador como Juan Fernando Quintero, la madurez en la cabeza, pero también con la capacidad física envidiable que hacía rato no le veíamos. Yo no lo veía, lo digo con todo respeto, sin la panza y sin la nalga protuberante de otras oportunidades. Lo digo con todo respeto. Sí, Nalgón, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda cuando llegó a la Argentina y le dijeron que estaba Nalgón y él después terminó respondiendo dentro de la cancha como lo hizo, transformándose? Ayer se dio una situación muy particular cuando terminó el partido. Se ve que el arquero rival, al que él le había hecho un gol sobre la hora y supuestamente tendría que estar enojado, fue a pedirle la camiseta y después se supo, lamentablemente no declaró el arquero, que es hincha de River y que su ídolo es Juan Fernando Quintero por el gol de Madrid. Qué bien, Juanfer me parece que está disfrutando en esta etapa en el fútbol argentino el hecho de que se enfrenta a rivales, muchos de ellos son hinchas de River, aunque no jueguen en River, que lo ven como un prócer. Entonces tiene un respeto dentro de la cancha Juanfer por lo que hizo en 2018 y también por lo que está ahora a punto de lograr su participación en su tercer mundial, que no es poca cosa. Habló Juanfer y esto dijo sobre cómo ganó River. Cuando a veces el tiempo pasa, la incertidumbre también, los nervios también, empezaste a tener un poco más de claridad desde tus pies y se ganó sufriendo, pero se ganó. Bueno, sufriendo no, creo que dentro de todo el fútbol argentino es muy competitivo, sabemos lo que pasa en estos partidos. Nosotros, la lógica es que gane River, pero creo que todos hacen un buen trabajo. Tuvimos muchas opciones en el primer tiempo, creo que no clarificamos al final en el área y bueno, creo que por eso se presentó, pero en realidad creo que la mayor parte de la pelota la tuvimos, las opciones las creamos y bueno, por fortuna queda esa jugada, creo que nos lo merecíamos por lo que hicimos en el campo. Y bueno, creo que esto es un puntapié para lo que viene, ¿no? Bueno, y Juanfer siguió hablando sobre por qué a River le cuesta tanto ganar últimamente. ¿Por qué cuesta tanto en este momento, Juanfer? No sé, creo que no todos asumimos el juego de la misma forma, todos tenemos cualidades diferentes. Lo más importante es que River gane, por ahí hay veces nos peca la ansiedad, pero bueno, creo que de alguna u otra forma, más allá de esta situación, lo que generamos en el juego creo que fue bueno. Y bueno, si hubiéramos concretado las jugadas, el partido hubiera quedado obviamente con más ventaja. Bueno, el día a día de River está muy enrarecido, con muchos rumores de salida de Gallardo, con disconformidad del público. La última vez que River jugó local, los futbolistas se fueron reprobados y eso genera una atmósfera incómoda. Así la vive Juanfer. ¿Notás que hay demasiado ruido externo y ustedes tienen que cerrar filas y pensar en ustedes y pensar en mejorar más allá de lo que digan? La verdad no sé qué pasa alrededor, creo que lo que pasa afuera, con todo el respeto de todo el mundo, yo soy un tipo que no consumo, trato de estar tranquilo en mi familia, apoyarme a mi familia, a mis compañeros en el trabajo. Bueno, creo que River siempre genera esto, los equipos grandes siempre tienen una gran responsabilidad y bueno, creo que cada quien lo asume de la mejor forma, pero bueno, obviamente los últimos dos resultados no fueron buenos y obviamente se va a hablar. Y esta es la visión de Gallardo, dio rueda de prensa el técnico de River, bastante enojado por algunas críticas y cuando le preguntaron si podía significar una eliminación el fin de ciclo, esto dijo. Dentro de todo ese convencimiento que te escucho y te conozco y sé que lo tenés, cuando la cosa viene mal, en algún momento que vos ves que los jugadores no pueden hacer lo que vos por ahí preparaste durante la semana y donde salió los entrenamientos y donde no sale acá. ¿Se te ocurrió pensar, y bueno, por ahí hasta acá llego y ya veré un poco más y si no, esto se termina? No. Pero no porque sea necio. No quiero repetir lo mismo que dije en la primera pregunta, ¿no? Que fue todo
O sea, mientras esté convencido, ya me parece que reiterarlo sería repetirme y perder tiempo. Bueno, ahí estaba Marcelo Gallardo con respecto a su momento, que lo tuvo a Juanfer Quintero otra vez como un perro, ahora que hablamos de los Terians, un perro fiel, salvándole la espalda a su técnico fetiche. Sí, así es. Oiga, fíjese la categoría de pregunta y la categoría de respuesta de Gallardo. En otras cosas, digámoslo, haciendo un parangón con lo que ocurre en otros estadios, en otras ruedas de prensa, la pregunta es: ¿usted cuándo es que se va a ir? ¿Cierto? Sí, y el otro responde: me voy cuando a mí me dé la gana. Sí. ¿Cierto? Sí. En el marco del respeto. Aquí la pregunta fue respetuosa. Y creo que uno puede auscultar el pensamiento de un técnico cuando está en una situación crítica. Sí. Y la respuesta fue también respetuosa. No sé si el periodista era veterano, si era conocido o qué, Juanjo, pero se ve que se pueden hacer... El día a día de River. Claro, se pueden hacer... Usted puede hacer preguntas, pero las puede hacer en el marco del respeto, manejando el tonito y manejando el contenido de la pregunta para llegar al mismo lugar. Es indudable. Sí. Sí, y me parece que eso también un poco lo inspira Gallardo, don Javi. Gallardo es un hombre con mucha personalidad, que tiene mucha autoridad además en cada rueda de prensa en la que se sienta, y una respuesta de otro calibre me parece que quedaría en ese marco absolutamente desubicada, porque Gallardo se puede enojar, pero generalmente tiene una buena respuesta a cada pregunta que le hacen. Si hubiera ido por otro lado, me parece que hubiera sido absolutamente imposible de que Gallardo le respondiera. Las conferencias de River generalmente tienen un marco de ese respeto, sí, habitualmente pasa. Bueno, en general en el fútbol argentino. Muy bien, 3 de la tarde, 6 minutos. Estamos en Blog Deportivo. Vamos a una pausa comercial. Volvemos en instantes. No hemos hablado del pronóstico del profe Castel de ayer, de que Boder iba a dirigir si no ganaba su último partido. Sí, señor. Exactamente. Castel fue el que lo dijo al cerrar el programa. No, Castel. Sí. Muy bien, 3-7. Estamos en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Viene un minuto de noticias. Al regreso más en Blue Radio, @Blue Radio Co. Faltan 113 días para la Copa del Mundo. Sigue la polémica por el anuncio del gobierno de decretar las inversiones forzosas. Aquí en Blue Radio, toda la información. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. Escribió, abro comillas: si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? Con los dineros para otras emergencias climáticas, como propone el Contralor. Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El otro golpe que está resintiendo el gobierno nacional es por el pulso en la Universidad Nacional. Todo es por el regreso de José Ismael Peña, quien por orden del Tribunal Superior de Bogotá va a volver a la rectoría de esa universidad para cumplir el periodo 2024-2027. El plazo para cumplir esa orden es de 48 horas y es para el Consejo Superior Universitario. Lo que está haciendo aquí el Tribunal Superior de Bogotá es revocar una sentencia de primera instancia que había emitido el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá en enero de este año, y en el que se había establecido que no se le habían vulnerado los derechos fundamentales al rector Peña, que además pedía su restitución al cargo. Es una decisión que... Un minuto de noticias.
3 de la tarde, 9 minutos. Comenzamos con información internacional. Hasta ahora las autoridades en Estados Unidos están confirmando el hallazgo sin vida de 8 esquiadores que habían quedado atrapados luego de una avalancha en el norte de California en ese país. Hasta ahora continúa la búsqueda de otra persona que fue reportada como desaparecida y de acuerdo con la información, la emergencia se dio principalmente contra un grupo de 15 personas que 11 eran esquiadores y 4 guías. Esto en el destino turístico de Bosque Nacional de Tahoe, allí en el oeste de Estados Unidos. Reiteramos, están buscando a una persona que continúa desaparecida luego de haber encontrado los cuerpos de 8 esquiadores que fallecieron en esta emergencia. Y en noticias de nuestro país, las diferentes centrales de abastos de Bucaramanga están reportando retrasos en la llegada de productos esenciales de la canasta familiar. Esto por cuenta de los bloqueos que están afectando la comunicación con la costa atlántica y con el departamento de Antioquia. Julián Mejía. La central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos 3 días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la troncal del Magdalena Medio. Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento. Se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan. Sin embargo, también los manifestantes han permitido el paso en algunos sectores, en algunos horarios nocturnos. Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia como el tomate de árbol y el lulo. En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar. 30. Faltan 113 días para la Copa del Mundo. El otro golpe que está resintiendo el gobierno nacional es por el pulso en la Universidad Nacional. Todo es por el regreso de José Ismael Peña, quien por orden del Tribunal Superior de Bogotá va a volver a la rectoría de esa universidad para cumplir el periodo 2024-2027. El plazo para cumplir esa orden es de 48 horas y es para el Consejo Superior Universitario. Lo que está haciendo aquí el Tribunal Superior de Bogotá es revocar una sentencia de primera instancia que había emitido el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá en enero de este año y en el que se había establecido que no se le habían vulnerado los derechos fundamentales al rector Peña, que además pedía su restitución al cargo. Es una decisión que, aunque irá a revisión en la Corte Constitucional, significa una claridad jurídica en la puja que comenzó en marzo del año 2024, cuando el gobierno intentó imponer al segundo, a Leopoldo Múnera, el defenestrado rector que terminó sacado por el Consejo de Estado, que entre otras cosas provocó una decisión que enrareció el ambiente porque decidió no anular la elección de Peña como rector de la Universidad Nacional, pero al tiempo aclaró que no significaba su retorno al cargo. Pero el regreso de Peña, que es inminente, no le gustó a un grupo de estudiantes que se están declarando en paro durante una semana, afectando a la mayoría en esta, que es la universidad pública más importante del país y que solo en Bogotá tiene 50.000 estudiantes. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó restituir al rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña. Al respecto, esto dijo en Mañanas Blue. El Tribunal Superior le ordena al Consejo Superior Universitario que facilite el ejercicio de la rectoría, dado que yo me posesioné. ¡Julián! ¡Gol! Al aire. Para estrellar contra la red a la izquierda del portero. Marca Julián, marca la araña.
Se adelanta. Estamos en la Champions. Está arriba el Atlético de Madrid. Gana 1-0, gol de Julián Álvarez, el argentino, la araña de penal, minuto 8, frente al Brujas en Bélgica. Único gol en los partidos que hay en simultáneo, porque el Bodo Glimt empata frente al Inter sin goles y el Olympiacos hace lo propio frente al Bayer Leverkusen. Todos los goles se dieron en el primer partido que Newcastle venció 6-1 al Karabakh. Conectamos a esta hora con el partido que está jugando el Inter. Champions. La pelota bien abierta sobre la izquierda. Así otra vez Bjorkan por adentro. Venía para cortar a Chervi. Saca la pelota de Darmian. Mete para... A esta hora, minuto 15 de partido. Bodo Glimt enfrentando al Inter de Milán. El partido está empatado sin goles. De momento 0-0 está el marca. Apertura que viene ahora para Bjorkan. ¿Quién es el mejor calificado en las aplicaciones de este juego? En este partido el mejor calificado es Varela, el jugador del mediocampo del Inter de Milán, con 7 puntos. Bueno, profesor Castel, quien le filtró a usted la noticia de Boder, que estaba en remojo, por favor, invítelo a almorzar. Buena fuente. Sí, invítelo a almorzar. Evidentemente, el nuevo técnico que cae en el fútbol colombiano, el quinto en 7 fechas. Ahí viene la ya guillotina. nuestro especialista en cabezas cortadas. La guillotina Marín. Exactamente. Cristian Marín nos va a contar más detalles del tema. Tijeritas Marín, vean. Tijeritas Marín. La guillotina. Viene volando. ¿Sabe, Castel? Hay una cosa. ¿Cuánto duró Boder en el equipo? En Alianza, ¿cuánto duró? Es que hay una cosa que yo no entiendo. Si usted no está contento con un técnico, usted sabe un técnico cuánto le puede dar desde final de año. Si no está contento, cambie de técnico y listo, cámbialo, y punto. Inicie un nuevo año con un nuevo entrenador, una nueva visión, etcétera. Por Así eso pasó decíamos, con Hernán Torres de Millonarios. Claro, si no estaban contentos con Torres, si no le creían a Torres, pues sáquenlo desde diciembre. No sacaron a las 3 fechas. ¿Por qué no lo sacan desde ahora? Año y medio duró. Año y medio, sí. Año y medio. Para el segundo semestre de 2024. En año y medio usted sabe si el técnico le da o no le da, o si de pronto tiene algo de qué quejarse del técnico. Él no va a hacer las embarradas en 7 partidos de este año, sino que tiene ya muchos juegos como para que detecten qué es lo que no les gusta del director técnico. Esa es la parte que no funciona. Por eso esta mañana veníamos con una frase en Jugada Maestra, que es una frase muy futbolera, que los técnicos que saben, los buenos técnicos deben saber improvisar. Y los malos técnicos son aquellos que viven improvisando. Claro, aquí no son los técnicos, son los dirigentes de fútbol que viven improvisando. Don Javi, este año están desatados los propietarios o los presidentes de los clubes. No, porque el promedio va alto, le cuento, respecto a los últimos 4 campeonatos. Mire, en 2024, primer torneo en la fecha 7, habían despachado a 2. En el segundo torneo del 2024, en la fecha 7, habían despachado a 3. En el primer torneo del 2025 despacharon a 3 en las primeras 7 jornadas y en el segundo semestre habían despachado 2 y acá ya llevamos 5 en la fecha 7. Sí. Una pregunta. El primero que salió, Hernán Torres. Venía ya de... venía mal. No, pero venía ya de un periodo largo en Millonarios. Sí. Pues relativamente. No fue técnico nuevo. Sí, no, pues había sido campeón en 2012. No, en esta última etapa. No, pero en este ciclo. Es decir, no se deje regañar de Fabio, Cristian. Él había terminado el torneo anterior, pero no llevaba mucho tiempo. En realidad fueron, no sé, 6 meses de Hernán Torres con Millonarios, contando diciembre y contando las vacaciones. Sí, contando lo primero que hizo en el nuevo ciclo. Lo que pasa es que Hernán Torres coleccionó eliminaciones, colecionó la eliminación en la Copa y coleccionó la eliminación en la Liga. Entonces, en la Copa y en la Liga. Entonces lo ideal era que no comenzara. El coleccionista. Eso, si no estaban de acuerdo, no le den continuidad. Y esa versión sonó antes de empezar temporada, incluso. El otro que salió, ¿quién fue el segundo que salió? El segundo que se fue, justamente Nelson, el Rolo Flores del Cúcuta. El Rolo Flores, ese sacó campeón al Cúcuta Deportivo, pero digámoslo, no traía toda la temporada completa. Sí, ¿no? Porque él reemplazó, ¿a quién fue el que reemplazó él? ¿A Bernardo Redín? Puede ser Bernardo Redín en el Cúcuta. Si no les gustaba, en diciembre lo debieron haber despachado. Gracias y punto.
La diferencia, Javier, es que en Millonarios cambiaron después de 3 fechas. Y en las 4 fechas que ha dirigido el nuevo técnico tiene 2 empates, 2 victorias. O sea, tiene 8 puntos en 7 juegos, pero son los 8 puntos los ha hecho el técnico que llegó. Y lo tiene en el puesto 14. Mientras que el Cúcuta está en el puesto 19. El puesto 19 tiene 3 puntos. Mire, cuando se fue Hernán Torres, Millonarios era colero del campeonato, no tenía ningún punto. 20. ¿Sí? Ahora es puesto 14. Y cuando se fue el Rolo Flores, estaba en la posición 15. Y está en el puesto 19, o sea que se ha ido abajo. Tiene con el nuevo técnico tiene dos derrotas, un empate. Continúe. El tercer entrenador fue Alexis Márquez, que eso fue el viernes anterior, don Javi. ¿Cuánto llevaba Alexis con Jaguares? Márquez? No, este año nomás. Este año. Este año. 6 partidos. O sea, de hecho lo ascendió Hernández. Sí. Y él lo asumió para jugar este campeonato, el técnico pereirano. Jugó 6 fechas. 6 fechas, que son las 6 que tiene, porque no ha jugado desde que salió Márquez. Y está en el puesto 9. No, jugó ayer Jaguares. Jugó ayer y ganó. Y le ganó a Santa Fe. Y le ganó y llegó al puesto 9. Con Florentín. Nueva barre bien. Florentín. Flavio Torres del Boyacá Chicó. ¿Cuánto traía? Se fue en la posición 17 y traía en ese entonces 4 puntos. Tiene 4 puntos y está en la posición 17. Estamos hablando que en la mayoría eran técnicos que ya venían con los equipos. Sí. Eran técnicos que ya venían con los equipos. Sí. No hay ninguno recién llegado que lo hayan sacado. Un momento. Champions. Del Bodo Glimt apareció Brustan Fed para sorprender en el área. Se duerme el Inter, una jugada que parecía intrascendente, termina en el primer grito importante del partido. En la Champions. 1-0 sobre el Inter. Minuto 20 de partido en casa. El Bodo Glimt le está ganando en Noruega al Inter de Milán. El gol fue de Sondre Fett. 1-0. Una jugada toda por abajo, toda por bien. Continúe, Cristian. No, Javi, ya el último fue Werboder. Ahora, una precisión, claro. Todos los anteriores pues traían ya algunos meses trabajando con los clubes. El único que llegó para este torneo justamente fue Alexis Márquez, no más. No le funcionó y le dijeron chao. Sí, ¿cierto? Tenía una producción cuando se fue del 46.6%. Tenía 7 puntos, 5 partidos, 2 ganados, 2 perdidos y 1 empatado. Ya. Esto quiere decir que la profesión más inestable de el fútbol es definitivamente la de entrenador. Y vuelven otra vez y se desempolvan aquellas viejas frases de que es mejor echar a uno que a 11. Y que los más inestables son los directivos. Y los directivos son los que más improvisan. Mentalmente, sí, emocionalmente. Los que más improvisan, no tienen coherencia en lo que hacen. Y ese es un punto que atenta contra el producto final, porque lo primero que se tiene que reconocer, por ejemplo, en el caso de Alexis Márquez, es que usted hizo una mala elección entonces. Sí. Si lo echó porque usted hizo una mala elección. Sí, de acuerdo. ¿Cierto? Es que de hecho Alexis Márquez creo que lo que le cobra a la gente de Jaguares es la goleada del Boyacá Chicó. Que eso le dio vida a Flavio Torres, pero a la fecha siguiente pues se tuvo que ir Flavio Torres tras la derrota con Fortaleza. Sí, tema muy es un sub y baja muy particular. Es una tristeza que se llegue a ese punto de que nos convertamos en una liga que echa técnicos cada rato. Pero no es la única. No es la única, ¿no? No tengo cifras, Javier, la verdad, abrumadoras del fútbol sudamericano. Sí, a ver. En Brasil. Sí. En el último Brasileirão del 2025 fueron 19 entrenadores que fueron demitidos o despedidos en la edición 2025. ¿Pero cuántos juegan el Brasileirão? ¿Cuántos equipos? 20 equipos. 20 equipos. 20 equipos. Tres, estaba mirando, es que la cifra pareciera que, mira, cada 2 fechas echan a un entrenador. Pero estaba mirando, 20 equipos juegan en el Brasileirão. 3 equipos cambiaron 2 veces de entrenador. Eso quiere decir que 16 equipos cambiaron de entrenador en 20 equipos que juegan el Brasileirão. En la temporada. En la temporada. ¿Tiene datos de Argentina? Argentina me parece 24 técnicos demitidos en el 2025. En el 2025, el año anterior. 2025. Pero no sé cuántas fechas, Juanjo, se juega en Argentina. 7.518 fechas. Son como 60 equipos. Sí, eso es un bailado. Por eso los comentaristas ya son millonarios, tantos partidos.
Lo que pasa es que son 30 equipos. Son 30 equipos. La fase regular de cada semestre son 15 fechas y después vienen los playoffs, octavo de final, cuarto de final. Pero bueno, supongamos que son 30 fechas en total, en temporada regular. Pero digo, el promedio del Brasileirao, si bien es una barbaridad, me parece más bajo que la media que está trayendo el fútbol colombiano, porque el fútbol colombiano echó a 5 ¿en cuántas? En 7 fechas. En 7 fechas. 7 dividido 5, es decir, cada día, cada fecha, cada fecha hay un un echado en el fútbol colombiano. 1,5. Brasil fueron 19 en 38. Sí. Claro, Brasil dio 19 en 38. Para que tuviera la misma media, Colombia tendría que soportar estos 5 entrenadores despedidos hasta la fecha 10. Es decir, soportar 3 fechas más sin que echen a ninguno para alcanzar esa media del año pasado del fútbol brasileño. Sí. Cosa que ánimo, muchachos, no dejen batir ese récord, sigan echando técnicos. Liga Top. Vamos por el Guinness. Recuerden que seguimos en Liga Top. Porque esa parece en la apuesta de los dirigentes. Una campaña para el Guinness récord de Blog Deportivo. El récord, ¿quién tiene el récord? ¿Cuál es el equipo que más técnicos echa en Colombia? Creo que el Deportivo Cali. ¿El Cali? No, ahí está el Cali, está el Pasto, está el Boyacá. Hasta Nacional está Hasta Nacional un grande entra en esa. Tienen en carpetes que a Diego Arias leído por ahí hoy. Sí, hasta el Nacional. No, Javi, acá ya hemos hecho el ejercicio en varias ocasiones, que regularmente despiden a los entrenadores y no hay respuestas. Regularmente esos equipos se quedan ahí colgados. Eso está medido, que el 70% de los que cambian de técnico se quedan en la misma. Igual, en la misma. No clasifican. Sí, no clasifican. Sí. Y los que clasifican entran como animadores, pero ninguno ¿hay alguien que haya ganado título últimamente? No. No, pero más allá de que gane o no gane, Javi, regularmente los que clasifican echan al técnico clasificado. Es decir, en la séptima posición, octava posición, novena posición, hay a un punto de estar dentro de los 8, pero casi que clasificado. Sí. Y lo terminan despidiendo. Esos son los que logran la clasificación. Y hay otro ejercicio que hay que hacer, y es quiénes aguantan el proceso y echan el técnico terminado el torneo. O sea, quiénes sacan técnico en diciembre y en junio. Porque si usted mira Nacional, después de la Copa Libertadores del 16, el único técnico que ha terminado un proceso fue Juárez. Porque se fue cuando terminó el torneo. Sí. Y el que lo reemplazó llegó para empezar torneo. Pero Juárez J llegó mitad también de campaña, es decir, se fue terminando torneo, pero llegó en la mitad. En la mitad, lo que pasa es que no lo podían echar porque era campeón. Sí. Pero ese es otro ejercicio, quiénes aguantan proceso y quiénes sacan los técnicos cuando terminan torneo. Bueno, que eso sería distinto, porque casi todos lo sacan a mitad de torneo o cuando están en cuadrangulares. Tema grave. Estadística que corresponde al año anterior, Javi, oyentes. Líder en el ranking de clubes que más despiden en Colombia. ¿Quién? Atlético Bucaramanga. Sí. En los últimos años ha despedido 14 técnicos. Récord para la liga. Pero el top 3, ojo, Jaguares con 12. Y en esta ocasión creo que ya son 13. E Independiente Santa Fe con 10. Santa Fe con 10. Sí, señor, ahí está el top. También aparece. Bueno, lo que pasa es que Santa Fe también hay que advertir que una cosa es que lo saquen y otra cosa es que se vaya. Por ejemplo, Arias se fue. Sí, claro. Baba se fue. Baba se fue a Paraguay. Claro, pero hay otros que no fue guillotina ahí. No fue guillotina ahí, no que los echan. Los echan. 9 salidas de técnicos en rotación con América, Nacional, Águilas Junior y Patriotas. Es decir, sería bueno preguntarle a los directivos algún día, Javier, si ellos en su, digamos, ejercicio a la hora de evaluar las cosas, los momentos difíciles de los equipos, han contemplado y en qué porcentaje han contemplado, si es que lo contemplan, otra posibilidad de solucionar el problema y no solamente, porque da la sensación como que si una pereza intelectual de los directivos de que a la hora del análisis la única solución es echar al técnico. Como si eso fuera la salvación siempre. Y a veces pudiera existir otra posibilidad, ¿verdad? Y habría que preguntarle a ellos si ellos contemplan, si analizan, si evalúan, si encuentran otro camino y no el facilista, el fácil. No, hay que echamos al técnico y con eso pareciera que arreglamos todo. Pero esa es parte de la sociedad de hoy. Nadie asume nada, sino que le echa la culpa a los demás. Tira la piedra y esconde la mano. Exactamente. Entonces, digamos que ese lamentablemente es el común denominador de y ocurre en todas las actividades. Siempre la culpa es del otro.
La culpa no es tuya. Lo que quiere decir cuando usted cambia tanto de técnico es que usted es muy mal dirigente. Porque no sabe escoger los técnicos. Sí, eso es verdad. Sí, es muy mal dirigente. Tiene toda la razón, eso Javier. es. ¿Cierto? Claro, ¿Cierto, Tulio? por eso yo admiro a Raúl, Javier. A Raúl, que no ha echado a Restrepo todavía. Don Raúl. Don Raúl. Don Raúl. Todavía sí, como le decimos a Javier, le decimos don Javier. Me gusta esa firmeza de don Raúl. Sí. Sí, más firme que los músicos del Titanic. Así. Me gusta así. Sí, Raúl. Eso, y ahí sostiene al técnico Alejandro Restrepo. Imagínese, vea. Sí, usted comiendo a esta hora chontaduro, Raúl se está comiendo un churrasco enorme allá en Buenos Aires a esta hora, celebrando el triunfo de Independiente Medellín. Imagínese, qué envidia yo aquí comiendo chontaduro con... Gastando a cuenta. No. Bueno, ¿qué nos queda pendiente para chulear en el programa? No, lo hemos dejado para el final como para esperar a ver si hay alguna reacción más. El escándalo de racismo que ha hecho que algunas figuras importantes del fútbol se pronuncien, entre ellas Thierry Henry y además Mbappé, con el pelado Prestiani. Prestiani, lamentablemente, y lo tenemos que admitir, parecía una época superada, lo digo con todo respeto, en el fútbol argentino. Champions. Gol del Inter, Pío Espósito de media vuelta. Fulminante definición. Empata el Inter, 1-1. Qué bonito. Minuto 30 de partido en Noruega. Se juega el partido entre el Bodo Glimt y el Inter de Milán en los playoffs de la Liga de Campeones. Finalmente empata el conjunto italiano al minuto 30 de compromiso. Sí. Lo primero que tenemos que admitir, y esto digamos que es una abreboca para ir a comerciales, tenemos que admitir que no hay una prueba fehaciente que condene al jugador. Pero los antecedentes de este pelado están consignados. Por ejemplo, el bochinche cuando era sub-17 que se agarró a puños con media selección de Brasil. La vez que celebraron con el Chavo burlándose de los mexicanos saliendo del camerino en un el Mundial Sub-20. En un campeonato mundial, exactamente. Él comandó la burla. En Chile. Sí. Ahora en Chile, claro. Ahora en Chile. El otro episodio que lo condena fue un patadón que metió en un partido con el Chelsea. Que después se enfrentó a medio Chelsea, y no sé, creo que él tiene un antecedente, no sé si con la hinchada de Vélez Arfield. Sí, amenazaron de muerte. ¿Sí? ¿La hinchada de Vélez? Fue amenazado de muerte, sí, señor. Bueno, tampoco para que llegue a ese extremo. Sí, tuvo un problema con la barra. Exacto. Igual, bueno, con las hinchadas en el fútbol argentino que te amenazan. No te condena, al contrario. Sí. Pero esto ¿para qué? Para decir que tiene mucho más valor, y yo lo voy a decir desde el corazón, el título del mundo que consiguió Argentina en Qatar. Porque ese título del mundo lo consiguió con un modelo que fundó José Peckerman cuando asumió la dirección técnica de las selecciones juveniles en Argentina. Él se fue como vendedor de pueblo, vendedor ambulante, a buscar jugadores decentes antes que jugadores de fútbol. Por supuesto que tenían que jugar el fútbol, saber jugar el fútbol, porque venía de una sanción internacional a Argentina por el mal comportamiento de los juveniles, que se habían convertido en el terror de todos los campeonatos. Cuando no desbarataban en la cancha... La generación de Juan Eduardo Schneider. Exactamente, la de Schneider. Cuando no desbarataban los camerinos, desbarataban los hoteles. Los hoteles, sí. Llegaron hasta a desprender inodoros en hoteles. Y viene y se hace una selección, que esa es la selección que comanda Scaloni. Scaloni es hijo de ese proyecto. Lo que invita a que ese tipo de jugadores hay que buscarlos por encima de cualquier tipo de presión o de interés, y eso fue lo que hizo la selección de Argentina. Yo me sitúo aquí como parte neutral, porque si habla Juanjo Buscaglia de esto, pues van a decir que Juanjo tiene intereses, o si de pronto está dando una opinión dura sobre el episodio, pues lo estarán masacrando allá. Mire, Juanjo para Colombia habla que los argentinos están... No, lo estoy diciendo porque es una historia que conozco perfectamente. Y jugadores como Prestiani, yo creo, así no exista la evidencia hoy, porque se tapó la boca.
esos son los jugadores que uno tiene que repudiar en el fútbol, esos niños malcriados, gaminescos, matoncitos, que le hacen mucho mal a su equipo, pero le hacen mucho más mal a su país, porque hoy están hablando de Argentina racista en Europa, están hablando de eso. Y ese tema no es así como se pinta. Pero será después de comerciales que hablemos del tema, porque grandes del fútbol mundial se han referido al asunto. Ya Marina leyó, arrancando el programa, el comunicado que ha dado el presidente de la FIFA, el señor Infantino. Sí, señor. Muy bien, y en nuestro canal de YouTube tenemos encuesta. ¿Qué animal serías en el fútbol? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Tiburón? ¿Águila? Ya Hostos votó, dijo perro, 22% perro, gato 17%, 21 tiburón, 40 águila. Muy bien, 3:34, regresamos en segundos en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, al aire. Se viene el mundial. Faltan 113 días para la Copa del Mundo. Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que dijo que el niño Kevin Acosta falleció porque su mamá no permitió que le hicieran una cirugía, esta fue la aclaración que entregó el primo del niño, Sergio Torres, quien también es paciente con hemofilia. Aquí cabe precisar que el señor presidente de la República, a lo mejor quien le pasa la información se la pasa totalmente errada y él la repite, ¿cierto? Mire, quiero dejar claridad, sin ser médico se lo voy a decir, cómo es el protocolo para realizar una cirugía a un paciente en condición de hemofilia, que es totalmente diferente a una persona que no tenga hemofilia. Para hacer una cirugía a un paciente en condición de hemofilia se debe tener el factor a la mano. Es decir, un stop ahí pendiente. ¿Por qué? Porque en caso tal de que una vez entre una persona a un quirófano, se le empieza a hacer la incisión, pues empieza a salir demasiada sangre. Esto es como, en palabras textuales, como si usted tiene un tubo en su casa del agua y lo rompe y no cierra la llave de paso. Así empieza a salir la sangre, ¿cierto? Además, se debe contar con unidades de glóbulos rojos porque en el momento en que empieza a sangrar, pues debe colocarse. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿El gobierno planea presentar recursos sobre el salario mínimo o ya decidió avanzar directamente con el decreto transitorio del 23,7%? Eso fue lo que respondió el magistrado Alberto Montaña en Mañanas Blue. En el conocimiento que yo tengo del avance del proceso judicial, que lo revisé ayer, no se han presentado recursos ni se han presentado solicitudes en relación con este caso. Entonces, ya una cosa son las manifestaciones públicas y otro es lo que ocurra procesalmente. Si se llega a producir alguna solicitud, algún recurso, pues obviamente se les informará como corresponde por los canales de comunicación del Consejo de Estado. Pero ayer, cuando yo revisé el punto, no había ocurrido nada de eso. Un proceso de nulidad como el que en este caso corresponde, es un proceso que por la realidad de la operatividad de la justicia. De noticias. 3 de la tarde, 37 minutos. Una menor de tan solo 9 años de edad murió en el área metropolitana de Barranquilla. Esto luego de un accidente que sufrió cuando viajaba con su madre a bordo de una motocicleta eléctrica. Diana Ospino. Hasta Medicina Legal en Barranquilla llegó el cuerpo de una niña de 9 años que fue víctima de un accidente de tránsito cuando iba de parrillera en una motocicleta eléctrica por la vía oriental a la altura del municipio de Malambo. Autoridades indican que la menor sufrió un golpe en la cabeza y falleció después de haber sido llevada en una ambulancia a una clínica. La pequeña venía junto a su madre desde el municipio de Calamar, Bolívar. Sin embargo, al llegar a Malambo, en el departamento del Atlántico, un tractocamión pasó a su lado y las desestabilizó, provocando que cayeran de la moto y se golpearan contra el pavimento. Y en Bucaramanga fueron condenados 2 hombres señalados de haber cometido un atentado armado contra 4 personas y 4 policías, esto en un CAI de la ciudad. Julián Mejía. A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera y Alberson Armando Aponte por su responsabilidad en un ataque armado contra 4 personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto del 2025, cuando 4 personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento fueron perseguidas y atacadas a disparos por los 2 hombres, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada. Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio
refugio en un comando de la policía, pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar. El desarrollo de estas y otras informaciones lo puede encontrar en blurradio.com. También nos leemos en @blurradiocop. Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi. ¿El gobierno planea presentar recursos sobre el salario mínimo o ya decidió avanzar directamente con el decreto transitorio del 23,7%? Eso fue lo que respondió el magistrado Alberto Montaña en Mañanas Blue. En el conocimiento que yo tengo del avance del proceso judicial, que lo revisé ayer, no se han presentado recursos ni se han presentado solicitudes en relación con este caso. Entonces, ya una cosa son las manifestaciones públicas y otro es lo que ocurra procesalmente. Si se llega a producir alguna solicitud, algún recurso, pues obviamente se les informará como corresponde por los canales de comunicación del Consejo de Estado. Pero ayer, cuando yo revisé el punto, no había ocurrido nada de eso. Un proceso de nulidad como el que en este caso corresponde, es un proceso que por la realidad de la operatividad de la justicia en general, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y del Consejo de Estado, tiene sus tiempos. Y como tiene sus tiempos, justamente por eso existe la posibilidad de medidas cautelares. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La policía incautó más de 5.2 toneladas de marihuana. Faltan 113 días para la Copa del Mundo. 3 de la tarde, 41 minutos. Estamos en el único show deportivo de la radio. ¿Por qué se ríen? No, es mejor reír que llorar. Sí. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Ríen. Bueno, pongamos entonces el tema en orden. Sí. La UEFA ha manifestado que nombró ya un delegado para investigar el tema. Es un comunicado muy escueto, pero bastante, digamos que sin coger ningún lado, diciendo un inspector de ética y disciplina de la UEFA ha sido designado para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Champions League. Ya. Sí, y el presidente de la FIFA ha manifestado que está horrorizado, sí, ¿cierto? En que shock está en shock con lo que ha pasado. Está en shock, es sí, decir, y que espera que se revise. Cuando uno está en shock es porque cree que lo que sucedió es verdad, pero eso no hay evidencia, salvo que alguien les preste un polígrafo y que Prestiani se someta al polígrafo. O si no, yo no le veo otra posibilidad. No hay ninguna, yo no creo que exista alguna alternativa. Porque, y por testimonios, don Javi, por si llaman a declarar a los futbolistas que estaban cerca. Pero por testimonios hay una situación que es la parte interesada, es decir, ¿qué credibilidad te puede dar por ejemplo, la versión de Mbappé? ¿Qué fue lo que dijo Mbappé? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo primero que dijo Mbappé, que si hablamos de testimonios, hace un testimonio revelador sobre, según el francés, le dijo Prestiani a Vinicius. Yo sé todo. Marca el gol Vinicius, gol de a la hostia. Se va a bailar, y después le pitan a la gente. Son cosas que han pasado, se pase y pasará en el fútbol. Después hay un momento de tensión con los jugadores de Benfica, que es mejor si no se pasa, pero que se pueda pasar también, porque tú sabes, es la Champions, la mejor competición de fútbol del mundo y de clubes, o al final es normal que la gente quiere ganar, la gente quiere dar lo mejor para su afición, para su club, defender sus colores. Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vinicius un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Por eso que hay que explicar tranquilo, pero yo no quiero hablar de manera general, como lo ha dicho, porque yo he venido en Portugal muchas veces
Yo he tenido la suerte de tener mucho compañero, muchos amigos. Mbappé dice que lo escuchó. Sí, cierto. Dice que él lo escuchó. Yo estuve viendo el video. Yo estaba viendo el video y yo no veo a Mbappé tan cerca como para no escucharlo. Y no reacciona, no reacciona tampoco. Exacto. O sea, tiene buen oído. Y no reacciona. Entonces, dígame, porque usted puede decir, ¿este testimonio es válido? No es válido. Sí, no estaba ahí. Él no estaba ahí. Pues por supuesto. Los que están cerca son Arda Güler y Camavinga. Con toda esa cantidad de gente. No es Mbappé el mensajero. Con esa cantidad de gente en las tribunas y demás gritando. Exacto. Bueno, entonces vamos descartando ese testimonio. No es un testimonio creíble. Entonces, Mbappé no es un testimonio creíble. Ese es el primero. ¿Quién sería creíble? ¿Alguien del Benfica? Sí. ¿Usted cree que un jugador del Benfica se va a comprometer cuando el club lo que ha hecho es sacar un video respaldando a su jugador? ¿Quién se va a meter en el conflicto, Juanjo? Dígame quién. Es difícil. Conflicto de interés. No, es difícil. Sobre todo porque hay una revancha por delante. Tienen que volver a verse las caras la semana que viene. Y lo que Benfica no quiere es perder a su jugador para la revancha. Ahora, imagínense a Prestiani si tiene que ir al Bernabéu la semana que viene, ¿no? Sí. Es que aquí estamos viendo el video y Mbappé está lejos. Sí, está más cerca que Camavinga, está casi al lado y más trata de detenerlo. Camavinga también habló. Y él le dice al ¿Qué dijo Camavinga? Camavinga también habló después del partido y eso fue lo que dijo el jugador. Escuchen. No, hay cosas que no es fútbol, hay cosas que también cuando hablas más de una comunidad, que no va a decir la palabra hoy, yo soy un hombre que está muy tranquilo normalmente, pero cuando hay cosas así, normal que yo voy a ayudar a mi compañero, y yo también cuando dices cosas así, yo me siento cosas así también, que si lo dice a él, me dice a yo también, por eso que yo me enfadé también, yo soy muy tranquilo, es normal que también mis compañeros también se han enfadado, el partido se ha un poco parado a culpa de eso, y yo pienso que es cosas que no tienen plaza en el fútbol. Da como un hecho que sí hubo la agresión. Dice, no voy a repetir lo que dijo, pero sí lo dice. Este puede ser más creíble si usted revisa el video. Sí, estaba más cerca. ¿Quién cerca? estaba cerca de los dos? El hombre estaba ahí. Camavinga. Estaba en el radar. Exacto. Sí, claro. Ese puede ser más creíble. Hoy habló Thierry Henry. Sí. ¿Cierto? El francés. ¿Qué dijo? Un programa ¿Qué dijo Thierry Henry? De televisión. Estaba bastante conmovido. Y dio un testimonio bastante fuerte. Escuchen lo que dice el francés. Mira, yo soy una persona afrodescendiente y siempre lo digo, yo relaciono con esto. Porque cuando hablas de eso, siempre parece que es la palabra del otro contra la palabra de uno. Y es tan difícil poder levantar la mano y decir, me está pasando esto, como un hombre afrodescendiente. Y la verdad, lo aplaudo. Y después de Kylian Mbappé salga a respaldarlo. Yo me acuerdo en mi tiempo también jugábamos tantos partidos y evitábamos llegar cerca a una tribuna especial porque en esa tribuna nos sentíamos mal. Las personas no podían pelear, no tenían cómo pelear, pero mucha gente peleó por nosotros. Y no puedo creer que estamos en el 2026 y estamos hablando de la misma cosa. Y obviamente yo lo puedo relacionar, yo me puedo relacionar. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí en el lugar de Vinicius. Y la gente va a decir, está llorando por ninguna razón, eres un llorón. Y a mí me decían, simplemente olvídate y ve adentro y haz lo que puedes hacer. Pero yo creo que las cosas han cambiado en el día de hoy. No tienen que cambiar, las cosas tienen que cambiar. Yo lo digo desde qué punto de vista. Hoy son los afros los que sufren, ¿cierto? Mañana en algunas sociedades vamos a ser los latinos, bueno, como ha ocurrido, somos los latinos. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido, entonces el racismo también surge de ahí.
A mí me extraña, por ejemplo, en el caso del público de Portugal, porque si hay alguna mezcla de las sociedades de hoy en Portugal, imagínese, es la mezcla afro con la mezcla lusitana, que eran los habitantes de esa región de Europa, de la península ibérica. Claro. Exacto, ellos saben lo que es vivir, convivir y celebrar con los afrodescendientes. Tuvieron al mejor jugador del mundo en el 66, Eusebio, de Mozambique. Ellos fueron colonizadores, ellos se metieron en muchos pueblos africanos. Y traficaron con esclavos para claro, ahora celebrar porque alguien fue y cantó un gol. Yo digo que sí, y hoy Castel hacía una muy buena exposición en la mañana. Uno tiene que tener el control de los riesgos cuando conseguís un golazo como lo consiguió Vinicius. Que Castelli, estamos plenamente de acuerdo, sostenía la teoría que uno tiene que saber en qué momento celebra y contra qué sector del campo celebra, porque una cosa es vaya y celebre con los suyos, pero exponerse ahí que le tiren algo, claro, le rompan la cara o algo, eso es más Mourinho y digamos tomando una posición más que neutral, acomodada, habla sobre el tema y pone un ejemplo que también es rebatible. Prestiani un chico increíble. No he querido decir esto y no quiero decir esto. Álvaro ha optado por una perspectiva diferente. Álvaro Arbeloa ha optado por una perspectiva diferente. Yo no quiero entrar por ahí. La única cosa que digo yo es que pasa en tantos estadios, siempre con lo mismo. Hay alguna cosa que no va. Yo a Vinicius en el campo yo le he dicho, tú marcas un gol de otro mundo. ¿Por qué celebras así? ¿Por qué? ¿Por qué no celebras como celebraba Di Stefano, Pelé, Eusebio? ¿Por qué no celebras un gol solo con la alegría de seres un jugador de otro mundo? Pasa siempre con lo mismo. Es la única cosa que no me entra. Pero, mira, 50 y algo minutos poner de ejemplo Pelé, Di Stefano y demás es devolvernos en el tiempo y encontrar una sociedad que iba al fútbol con un comportamiento totalmente distinto, con menos cargas de agresividad con las que tenemos hoy en día. Otro universo a nivel racial, era otra película. Era distinto, sí, totalmente distinto. Entonces no es comparable ese tipo de celebraciones. No es comparable ese tipo de celebraciones. Yo vi grandes cracks que fueron y en el Maracaná se daba mucho cuando jugaban de local, que se iban a celebrar a zonas donde estaba la tribuna contraria. Claro. En clásico Flu-Fla, por ejemplo. Entonces digamos que no pasaba absolutamente nada. Lo que pasa es que el mundo cambió y hoy es muy complicado, pero también uno hacer un gol y no poderlo celebrar porque baila. O todavía no, a nosotros no nos duele que nos hayan machacado a nuestro gran amigo Jerry Mina, porque él, que viene de una zona muy cultural donde todo se celebra con baile, sí, celebró la anotación de un gol que consiguió desde el punto blanco de penal, tiene una definición, sí, y Messi lo sacó inmediatamente, lo bloqueó de su Instagram, no de su Instagram también, sí, lo bloqueó de todos, de todo lo bloqueó. Y le tiró a los uruguayos encima. Exacto, entonces ¿por qué razón eso? Porque a la Gambetta Estrada lo persiguieron en La Paz porque hizo un túnel y después se llevó la pelota con la cabeza. Con unos códigos tan absurdos de que uno no puede divertirse jugando al fútbol si el fútbol lo primero es una diversión. Una cosa es humillar, una cosa es tratar de por debajear a los demás. Pero ya está prohibido el arte, entonces el arte también. Cuando Roger Miller hizo el gol a Colombia, se fue a bailar en la esquina y bailaba igualito que Vinicius. Se fue en el tiro de esquina después de que nos eliminó. Y nos bailó. Le contestó Carragher, le contestó a Mourinho. Uno pensaría que hablando de las celebraciones, me parece la verdad bastante hipócrita de Mourinho. Pareciera que nunca haya jugado o visto jugar al fútbol en su vida.
Y creo que es un entrenador que ha pasado y ha rodado el mundo y entiende culturas diferentes. ¿Me entiendes? O sea, me parece que obviamente siento que está defendiendo a la persona que quiere defender, pero la verdad lo que él dice, hablando de la provocación de Vinicius Junior, es que no entienden en absolutamente que un jugador de fútbol después de hacer ese gol, pues claramente va a ir a celebrar el gol. Hay más voces, por ejemplo, otro inglés, Joe Cole, que fue jugador del Chelsea, ganó 3 Champions, jugó con la selección inglesa, considera que habiendo estado ahí en el campo, viviendo, plantea una solución disciplinaria para ese tipo de gestos que dejan diferentes interpretaciones. Creo que yo estaba teniendo una conversación hace poquito y creo que lo más interesante sería que si un jugador está teniendo una conversación y se tapa la boca en un partido, se puede darle de una vez una tarjeta amarilla o roja independientemente de lo que pase después de eso. Claramente el jugador dice alguna cosa que ofendió a los jugadores. Porque también entiendo que tampoco puede ser una cosa de que cualquier jugador que se tape la boca está diciendo alguna ofensa, pero es claramente que en este partido, en este hecho, que el jugador tenga que responder por lo que ha dicho. Y él no puede salir de lo que ha dicho simplemente porque ha tapado la boca y ahora nadie sabe lo que ha dicho. Creo que si hay una medida disciplinar en este sentido, ya los jugadores tendrían un poco más de temor. Creo que es una situación muy difícil para la UEFA. Todo el mundo quiere ayudar y solucionar lo que está pasando. Pero creo que tenemos que pensar en una extensión de la regla, porque va a haber mucha presión en la UEFA. Porque uno trata de entender a Vinicius Junior, pero también va a ser la palabra de uno contra la palabra de otro. Bueno, atención, ¿cómo es la reacción a la que se ha llegado? Atención a esta aclaración que viene a continuación. Para que vea que esto, si no se controla, esto se convierte en una bola de nieve. Sí. Y empiezan a llegar versiones distintas. Felipe Melo, que no es una pera en dulce, no es un angelito, también tiene su prontuario. No es candidato a ninguna canonización ni nada por el estilo. Acaba de decir esto sobre el tema. Prestiani Vinicius. Yo pienso lo siguiente. Fuego a los racistas, fuego a los racistas, y si apoyas a racistas, fuego también. Fuego, 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 fuego a los racistas. Solo eso. Fuego a los racistas. Y si apoyas a los racistas, también eres racistas. Es eso. Es simple. Simple objetivo. Creo que a la mujer de él debe haber sido infiel con algún hombre afrodescendiente. Y ahora la UEFA, ¿qué va a hacer? Va a quedar así. Nadie puede probarlo, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Entonces fíjese, lo que podría ser una posición seria, fuera los racistas, aislar a los racistas, termina desvirtuándose como posición cuando dice de pronto fue que la mujer se la jugó con un afrodescendiente. Eso también está mal. Pero claro que está mal. Por eso es que se necesita que se tomen posiciones radicales y que haya pronunciamientos serios. Eso es lo que se está necesitando. Hay un pronunciamiento serio. A ver. Sí, Gobierno de Portugal. Fala. Ya estamos hablando de un estado. Sí. Y fue allí, en Lisboa, donde se dio este episodio. Hay comunicado oficial del gobierno de Portugal y está diciendo: la Autoridad para la Prevención y Combate a la Violencia en el Deporte, la sigla es APCVD, ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador para esclarecer los hechos. Es, como la mayoría de las expresiones oficiales, corto, escueto
contundente para indicar que se inicia un procedimiento administrativo sancionador para esclarecer los hechos. Esto en el caso Prestiani-Vinicius. No asumen ni una ni otra posición, pero queda claro que abre investigación el gobierno luso, el gobierno de Portugal, ante este episodio de supuesto racismo y de señalamientos a nivel personal. Entonces, ya 3 investigaciones, la de la UEFA, la posición de la FIFA y ahora la del gobierno de Portugal. Exactamente. En terreno 3 investigaciones. ¿Sí? Bueno. Ese tema va a dar para largo, sobre todo porque el próximo partido, ¿cuándo es el próximo partido? El partido de vuelta el miércoles, sí. Partido de vuelta el miércoles. Lo primero que se pregunta a la gente, ¿Cristiani va o no va a Madrid? Buen punto. ¿Cierto? ¿Mourinho lo lleva o no lo lleva? Si Mourinho se la juega o no se la juega con él. Sí. Partido hot. Caliente. ¿Usted qué cree, Castel, que lo lleva o no lo lleva? Yo creería que no. Y si lo lleva, Javier va, ya lo dije esta mañana en Jugada Maestra, va a tener el mismo escenario, el mismo comportamiento del Bernabéu cuando fue Figo, después que pasó a jugar, el Bernabéu no, al Nou Camp. Cuando pasó del Barcelona al Real Madrid, que mejor dicho, fue un linchamiento total durante 90 minutos a Figo. Bueno, podría pasarle también a este chico si lo llevan a jugar allá al mentalmente no responde uno ahí con esa presión y los antecedentes. Acabo de pedirle a